Muy bien, vamos a leer, hermanos, comenzando desde el versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Llegó el rumor de que Jesús había llegado a casita. E inmediatamente, después de que escucharon que Jesús había llegado, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Es bien necesaria la predicación de la palabra. Y aquí en este versículo dice que les predicaba la palabra, pero en los otros evangelios se nos dice que les predicaba y les enseñaba la palabra. Las dos son necesarias. La predicación ha sido diseñada por Dios para que sea dirigida a las personas que no conocen de Cristo. Se les predique que Jesucristo salva. Se les predique que en Cristo está perdón de pecados. Y es un mensaje que la gente necesita que escuchar. Pero la iglesia no solamente necesita que escuchar la predicación, pero si hay una necesidad dentro del cuerpo de Cristo es la falta de enseñanza. Especialmente yo puedo hablar de los pentecostales porque yo soy pentecostal, ¿verdad? A veces somos muy emocionalistas, que nos gusta que se vengan detrás del púlpito y así dice el Señor, y en el nombre de Jesús, y todos aplaudiendo, y unos llorando, y está bien, es algo hermoso cuando el Espíritu de Dios se derrama, ¿no? Pero en mi experiencia como pentecostés, me he dado cuenta, hermanos, que dentro de nuestro círculo hay muchos que solamente se emocionan cuando alguien se para detrás de un púlpito y les comienza a predicar, pero es la emoción del momento solamente. Porque ya después, hermanos, vieras escuchado qué buena estuvo la predicación, no se sintió la presencia de una manera poderosa. Hermano, ¿y de qué predicaron? Pues no sé, pero estuvo buena la cosa, estuvo buena la prédica. Y hay una necesidad enorme, grande, dentro del pueblo del Señor de recibir enseñanza. Y por causa de que casi ya no hay enseñanza, casi ya nadie se toma en las iglesias el tiempo de no predicar, sino de enseñar doctrina bíblica. Estamos viviendo en tiempos donde muchas personas que llenaban las bancas de las iglesias cristianas, de un de repente, y el hermanito Panchito y la hermana Pancracia, ya tengo mucho sin verlos. No, pues que ya se hicieron testigos de Jehová, o que ya se los llevó una secta, o que ya se hicieron mormones, o que ya se desanimaron. Todo eso es por causa de que dentro de la iglesia de Jesucristo no estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesús. Él no solamente predicaba, sino que Él enseñaba la palabra de Dios. Y es tremendo porque las personas ya no están impuestas a la enseñanza. Les trata de enseñar uno y empiezan a bostecear, se empiezan a dormir. Necesitamos que adquirir disciplina como soldados de Jesucristo. Bueno, seguimos adelante. Eso fue un entre paréntesis solamente. Versículo 3. Entonces, algo tenía Jesucristo, un carisma como nadie había tenido, que aunque no se nos presenta una fotografía como las que sacamos ahorita, porque en aquellos tiempos no había nada de eso, entonces no podemos decir con seguridad así era Jesús, estos eran sus rasgos físicos, pero la Biblia, aunque no nos habla en detalle en cuanto a sus rasgos físicos,
si era alto, si era fornido, de qué color era, de qué color eran sus ojos. Hollywood nos dice que eran verdes o azules, pero de eso no hay seguridad. Lo que sabemos es que sí se parecía mucho a los judíos, porque por si usted no lo sabía, Jesucristo era judío en carne cuando vino aquí a la tierra, pero ha de haber tenido una personalidad que atraía a la gente. Cuando las personas sabían que Jesús llegaba a un lugar, se tenían que preparar porque ese lugar se llenaba a reventar, no como aquí. Es que ¿qué tenía Jesucristo que no tenemos nosotros? Lo que él tenía, aparte de su carisma, era la unción del Espíritu Santo. ¿Se recuerda cuando él fue bautizado en agua y que el Espíritu Santo cayó sobre él en forma de paloma? ¿Sí se recuerda? Bueno, de allí en adelante él comenzó con su ministerio de predicación. Y una de los secretos de Jesús es que él siempre dependió del Espíritu Santo para su predicación. Y aparte que él era un experto en predicar. Yo como le pido a Dios, mira Señor, hay grandes predicadores que qué bonito enseñan. Billy Graham, uno de los evangelistas mundiales que van a ser bien reconocidos por mucho tiempo. Y Gigi Ávila y otros predicadores que yo le puedo mencionar, que son dignos de imitar y de aprender de ellos, grandes hombres de Dios. Pero mi deseo más ardiente, y es por eso que yo leo mucho los evangelios, porque ahí una de las cosas que yo trato de aprender es cómo es que Jesús predicaba, cómo es que Jesús enseñaba. Y una de las cosas que podemos ver en el ministerio de predicación de Jesús es que él era súper sencillo. Sus predicaciones eran tan sencillas que si usted pone atención a los evangelios, cuando él se presentaba a un lugar, no solamente llegaban los adultos para escucharlo, sino también los niños lo rodeaban. Les gustaba estar alrededor del Señor Jesús. Cuando él predicaba, los oídos de los niños estaban atentos para escucharlo. Yo digo, ay Señor Jesús, enséñame a predicar así como tú predicabas. Y mucho de lo que el Señor Jesús usaba eran ilustraciones, eran historias, cuentos, parábolas, para ilustrar verdades espirituales. Y funcionaba. Bueno, este fue otro entre paréntesis, pero seguimos al corazón de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces por eso es que se agolpaba la gente, pues porque sanaba a los enfermos, porque tenía gracia, porque enseñaba, porque él no era egoísta. En lugar de pensar en él mismo, pensaba en los demás. ¿Qué principios tan poderosos podemos aprender acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Y el punto es que cuando él llega aquí, se agolpó la gente. Llegó mucha gente a verlo. Y el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. Más adelante vamos a aprender que esta persona estaba paralítica, no podía caminar, porque su verdadero problema no era físico, sino que su verdadero problema era espiritual. Y lo aprendemos porque ahorita lo vamos a leer, pero más adelantito vamos a leer que cuando se lo trajeron a Jesús, en lugar de Jesús sanarlo de su parálisis física, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús vio más allá de lo físico. Dice que nosotros vemos lo de afuera, nosotros vemos las apariencias, pero Jesucristo ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él ve directamente al corazón. Él va directamente a la necesidad del hombre.
Y en el caso de este hombre, él estaba paralítico por un problema espiritual que él tenía. Y Jesucristo, siendo Dios y conociendo todas las cosas, se deja de cosas y va directo a la raíz del problema. Y es lo que hace con nosotros hoy en día también. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Era cargado por cuántos? De estos 4 hombres podemos aprender principios bíblicos que cómo necesitamos aplicar en la iglesia del siglo XXI. 4 hombres vieron que el paralítico no podía valerse por él mismo, no podía moverse él mismo. Entonces, en un acto de misericordia, por ayudar a un amigo que estaba en necesidad, y gracias a Dios por estos hombres, no se habla más de estos hombres. Lo único que se dice es que ellos tenían un amigo que estaba paralítico, que no, y ser paralítico ha de ser terrible. El paralítico tiene impedimentos que muchos de nosotros no tenemos. Mire, por ejemplo, un paralítico puede cerrar sus ojos y soñar que mete el mejor gol del mundo. Soñar que le avientan la pelota y que se avienta una palomita y anota un golazo como ni siquiera Pelé se lo ha hecho ese gol. Pero cuando abre los ojos se da cuenta que es solamente un sueño, que no puede hacerlo porque está paralítico. Puede cerrar los ojos y soñar que puede correr y puede ganar carreras y puede ganar aquí, ganar allá, pero cuando abre los ojos se da cuenta de su realidad, que es un paralítico, que tiene un impedimento, que no se puede mover. Ese es el problema que tenía este paralítico. Pero gracias a Dios que había allí 4 amigos que se preocuparon por él y lo amaron tanto que no lo dejaron allí en su desgracia, sino que me puedo imaginar yo, mira, tú no te puedes mover, nosotros no te podemos ayudar, pero conocemos a alguien que sí te puede ayudar. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y ese mismo Jesús que hizo ese milagro poderoso en la vida de este paralítico, está aquí en este lugar para hacer el mismo milagro en tu vida o en la vida de aquellas personas que lo están necesitando. Jesús está aquí en este lugar. Amén. Entonces sigamos leyendo. Fíjese los impedimentos que tuvieron para llegar a Jesús. Dice, y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron, cada vez que tú quieras venir a Jesús o que quieras ayudar a una persona a venir a Jesús, tenlo por seguro que van a haber impedimentos. Porque el diablo, en cuanto se da cuenta que una persona quiere cambiar de vida, el diablo y los demonios, en cuanto se dan cuenta de que alguien está a punto de experimentar un milagro, rápido viene y mete la cola, las patas y los cuernos y todo. Y eso fue lo que estaba pasando aquí. Estaban teniendo impedimentos, pero estos amigos, estas personas no se dieron por vencidos. Ellos sabían a lo que habían ido, y fíjese lo que hacen. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo un agujero en el techo de la casa de Jesús, bajaron al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En unos momentitos vamos a hablar de esa frase que Jesús dijo. En lugar de decirle, en lugar de sanarlo de
Porque para nuestros ojos, a nuestro parecer, su problema no era nada, no tenía que ver nada con el corazón. Era físico, no podía caminar. Pero Jesús, en lugar de enfocarse en lo físico, se concentra en lo espiritual. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero antes yo quiero que veamos a estos hombres y aprendamos una lección para Centro de Adoración aquí en Victorville. ¿Cuántos de los que me están escuchando quieren que este lugar lo llenemos de personas que vengan corriendo a los pies de Jesucristo? Bueno, si queremos que eso suceda, tenemos que aprender de estos varones. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron y trajeron a los necesitados a Jesús. Lo mismo tú y yo debemos de hacer aquí en este lugar. Está bien que tenemos buenos deseos. Está bien pues qué bueno, ¿no? Pero que no se quede en los buenos deseos solamente. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo se hubiera quedado ahí? ¿Se acuerdan cuando dijo, me levantaré e iré a mi padre? Eran buenos deseos. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiera levantado y no hubiera ido a su padre? ¿Qué hubiera pasado? Nada. Se queda en su miseria, se queda en su pecado, se queda en su desgracia. Así hay muchas personas, ¿no? Un día me entregaré a Cristo, un día me bautizaré, un día me consagraré. Son muy buenos deseos, pero si no lo haces, va a venir Jesucristo, te vas a quedar para la gran tribulación y quién sabe cómo te vaya durante esos 7 años. Porque esto no es de tener buenos deseos solamente, esto es de acción, accionar. Hay que trabajar, hay que movilizarnos, especialmente en estos últimos días en los que estamos viviendo. Porque ¿cuántos de ustedes saben que estamos viviendo en los últimos días? No es algo que decimos por decir, es algo que lo estamos viendo a través de las señales en todo el mundo. Entonces nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, no nos debemos de conformar a ser los mismos pelones de siempre. Sino que tenemos que ver los paralíticos que están allá afuera, tus vecinos, tus tíos, tus familiares, los adultos con sus amigos, los jóvenes. Yo me dio mucha alegría que los jóvenes me reportaron que el viernes llegó un joven a través de Instagram, los conoció y llegó a escuchar la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo me alegré de eso. Porque la iglesia no se trata de que seamos los mismos por 2, 3, 4 años, peleándonos, gritándonos, murmurando del uno al otro, quejándonos de los unos a los otros, mientras allá en el mundo la gente perdiéndose. Y nosotros aquí con nuestros religiosismos. Y el diablo carcajeándose, riéndose. Eso no debe de ser, hermanos. Debemos de movilizarnos entre semana para buscar personas que están en necesidad, personas que se están divorciando. ¿Para qué quieres traer personas que están bien? ¿Para qué quieres traer personas de otras iglesias que ya están bien allá con sus pastores? No, vamos a buscar personas que están enfermos, personas que están teniendo problemas, drogadictos, alcohólicos, de lo peor. La iglesia es un hospital espiritual para traer sanidad a las heridas de los pecadores. No es un museo de santos aquí, es un hospital para los pecadores. ¿Sí me están entendiendo? Entonces podemos tener buenos deseos y clamar y reclamar y confesar y decir que este lugar se llena, pero si no nos movilizamos para ir a evangelizar, para abrir más células, no conformarnos con una, sino irnos, ¿cómo se dice? Capacitando para, mira, yo puedo abrir acá, yo puedo abrir allá. Miren, yo personalmente, aunque soy pastor y estoy muy ocupado en Riverside y ocupado aquí en Victorville, pero yo le decía a mi esposa, oye, tú y yo tenemos que aprender a hacer evangelismo personal.
porque es muy bonito predicar detrás del púlpito, y gracias a Dios por ese llamado que Dios nos ha dado. A lo largo del ministerio que Dios me ha dado, para gloria y honra de Dios, le digo que muchas almas han venido a Cristo. Muchas familias han recibido el perdón de Jesucristo. Muchos matrimonios han sido restaurados. Hemos visto la gloria de Dios a través de la predicación. Pero eso no significa que yo no tengo que hacer evangelismo personal. Entonces ahorita mi esposa y yo los martes, bueno, yo creo va a cambiar ya el asunto, porque los martes yo ya tenía mi casa en Moreno Valley con una pareja joven de unos, no sé, 27, 30 años, que me los presentaron y estaban teniendo problemas matrimoniales tremendos. Les digo esto para que no piensen que su pastor se la pasa entre semana todo el día rascándose la panza. Nomás que no nos gusta tocar trompeta, ¿verdad? Ahorita se lo estoy diciendo no como manera de presumir, sino como a manera de enseñanza, para animarlos a que si yo puedo, que mírenme a mí, mírenme esta cosa, y así puedo yo, que usted no pueda también hacerlo. Y gracias a Dios que fue una excusa que entramos a la casa de ellos. ¿Y cuánto cobra usted, pastor, para dar consejería matrimonial? Y yo dije, Señor Dios, líbrame de cobrarles a estas personas. ¿Cómo les voy a cobrar? Es evangelismo. Yo no le digo así, yo le llamo consejería matrimonial. Pero en realidad mis intenciones son de evangelizarlos, que vengan a Cristo y que sean salvos, para gloria y honra del Señor. Amén. Hay mucho trabajo ahí, Liz, porque en cuanto entré a esa casa, lo primero que vi a mi izquierda, dos imágenes ahí que están matando a tanta gente, y la gente le llama la Santa Muerte, con su, ¿cómo se dice? Su lanza, o cómo se dice lo que la tiene así, y en mi mente, el Señor te reprenda, pero cuando termine con estos jóvenes, tú vas a quedar en la basura, destruido y hecho pedacitos, en el nombre poderoso de Jesús. Pero mire, les estoy contando todo esto porque no nos debemos de conformar. Sí, van a venir tropiezos, van a venir impedimentos, van a venir retos, y más cuando queremos ganar almas para Cristo. Pero hay muchos paralíticos que están allí a un lado de tu casa, que están allí en el vecindario, en tu comunidad, en la escuela, en tu trabajo, que tú y yo tenemos que ser como estos hombres. ¿Sabes qué? ¿Yo qué puedo hacer por una pareja que casi se está divorciando? ¿Yo qué puedo hacer por personas que se están muriendo de SIDA o de cáncer? ¿Yo qué puedo hacer por estos paralíticos? Absolutamente nada puedo hacer yo. Pero conozco a alguien que sí puede hacerlo, y su nombre es Jesucristo. Y mi trabajo es agarrarlos de la mano y llevarlos a Cristo. Él sí los puede sanar. Él sí puede restaurar su matrimonio. Él sí puede hacer una obra grande en sus vidas. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo ni sanar una mosca. Yo no tengo poder para sanar. Pero el Cristo que yo sirvo y el Cristo que yo predico sí tiene poder para sanar cualquier enfermedad, para liberar a los endemoniados, para restaurar los matrimonios. Y que de esa manera su nombre sea glorificado. Pero ¿sabe qué? Mi responsabilidad, yo no puedo hacer nada por ellos, pero sí puedo llevarlos a Cristo. Y tú también puedes hacer lo mismo. A eso se le llama evangelismo, y lo podemos hacer a través de células. No se conforme y no piense que va a estar con una célula todo el tiempo. Va a llegar el tiempo en que de esta célula que tenemos, tienen que salir 3, 4 líderes a abrir diferentes casas para que el evangelio de Cristo se expanda y el mundo entero escuche de que hay un Cristo que puede salvarles, que puede restaurarles, que puede cambiarles. Y para mí es un gozo, pero como les digo, ahora que me cambiaron a los martes, entonces a lo mejor cambiamos al, no sé. Vamos a hablar con él. No estaba los martes, era los miércoles.
Sí, eran los miércoles, me equivoqué. Entonces aprendemos una gran lección de ellos y más cuando leemos el versículo 5. Fíjese lo que dice Jesús, lo que dice la palabra. Dice: al ver Jesús la fe de ¿quién? No la fe del paralítico. Dice que vio la fe de los 4 hombres que lo trajeron. Hay personas, amados, que tú dices: Dios mío, y este es un ateo, no cree en Dios, y parece que a tus ojos no tiene esperanza. Pero si nosotros comenzamos a pensar como estos hombres, pastor, pues ¿qué vamos a hacer un agujero? ¿Qué? Mira, sí podemos hacer un agujero espiritual a través de la oración. Si hay algo hermoso que Dios nos ha dado, es lo que se le llama libre albedrío. ¿Todos aquí saben lo que es libre albedrío? Los jóvenes saben lo que es libre albedrío. Libertad para escoger entre el bien y el mal. Eso es lo que significa libre albedrío. Es un regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Y esa es la razón por lo que Adán y Eva cayeron. Porque Dios les dio la libertad de escoger entre el bien y el mal. En otras palabras, Dios puede hacer hasta lo imposible por ti, pero Él no puede traerte al altar para que te arrepientas. Tiene que ser de tu propia voluntad. Hay una ley espiritual que Dios mismo la instituyó, y esa ley dice que si la persona no quiere, Dios no va a mover un dedo para ayudar a esa persona. Entonces, si Dios quisiera quebrantar su propia ley y está una persona allí que no quiere nada de Él, y Él empieza a obrar en su corazón, Él empieza a trabajar en su vida, a través de su Espíritu Santo comienza a redarguirlo de pecado, el diablo pudiera levantarse y decir: hey, un momento, Dios, pues que no hay una ley que se llama la ley del libre albedrío, y que si la persona no quiere nada contigo, que tú no lo vas a forzar, que tú no vas a tocarlo, que tú no vas a hacer nada. Ahora yo no sé si usted está comprendiendo lo que estoy diciendo. Estos paralíticos espirituales que están afuera, en el homosexualismo, en el pecado, que no creen en Dios, Dios no mueve una mano, un dedo para ayudarlos. Porque hay una ley que dice que Dios no lo va a hacer si esa persona no quiere, porque Dios no puede forzar a nadie. Ahí es donde entramos tú y yo. Porque hay otra ley que dice que cuando comenzamos a interceder por alguien, le damos el derecho legal a Dios para que Él obre en la vida de la persona por la que estamos orando. Yo no sé si ya entendió la necesidad entonces de cuando vamos a ayudar a una persona para traerla a Jesucristo. Lo primero y lo mejor que podemos hacer por esas personas es comenzar a orar por ellos. Porque cuando tú comienzas a orar: mira a mi esposo, mira a mi esposa, mira a mis hijos que no quieren nada contigo, pero en el nombre de Jesús yo te pido que tú extiendas tu mano de poder y tú obres a favor de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Por eso, si alguien está orando por un ser querido que no ha querido venir a Jesucristo, no te canses de orar por esa persona, porque entre más oras, el Espíritu de Dios más trata con esa persona. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, y cuando tú comienzas a orar, Dios comienza a obrar en la vida de esa persona, lo comienza a convencer de pecado, comienza a ablandarle su corazón, y no hay argumento, no hay nada que el diablo pueda decir, porque todo se está haciendo de acuerdo a la ley que Dios, o a las leyes que Dios estableció desde los comienzos de la eternidad. Yo no sé si me estoy explicando en esta. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo viajo desde Riverside para acá, no a la fuerza, sino porque
Dios me ha dado un grande amor por cada uno de ustedes y por este valle del desierto. Y es mi deseo que este lugar o donde quiera que Dios nos lleve se llene no solamente de creyentes, sino de discípulos. Porque Dios no nos mandó a llenar las iglesias de creyentes, sino de discípulos. Una vez que vienen a Cristo tienen que disciplinarse, convertirse en discípulos. Y ese no es el tema, pues sería otro tema. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Básicamente un discípulo es una persona que se ha disciplinado en los caminos de Dios. Es disciplinado como un soldado de Jesucristo. Pero yo quiero ver este lugar lleno de discípulos, pero para eso necesito que cada uno de ustedes aprenda y comience a imitar lo que estos hombres hicieron. Personas necesitadas, comadre, en la zumba, ¿y dónde vas? ¿Cómo se llama ahí los que hacen ejercicio, ahí con, ¿cómo se llama? El gimnasio, pues. El gym, dice el hermano. ¿Cuál es el primer paso que puedes dar para traer estas almas a Cristo, a estos paralíticos a Cristo? Comenzar a orar por ellos. Y una vez que el Espíritu Santo te guíe, entonces comenzar a traerlos otra vez. Eso es lo que hicieron estos hombres. Dice, cuando vio la fe de ellos, cuando Dios ve nuestra fe, que estamos creyendo por la salvación de otros, Dios honra esa fe. Y Dios trae salvación, Dios trae sanidad. Entonces, una vez más, ¿ya vamos entendiendo este pasaje un poquito más? Dice el 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Con estas palabras descubrimos nosotros que la causa del problema físico de este hombre era espiritual, sino porque Jesús, en lugar de sanarlo de su problema físico, se enfoca más en su problema espiritual. Porque Jesús sabía que la razón por qué esta persona estaba inmovilizada, estaba paralítica, es porque la raíz del problema estaba en su corazón. Y es lo mismo hoy en día. El ser humano no ha cambiado. La misma naturaleza, lo mismo que pasaba en los tiempos bíblicos, que Abraham se metió con la sirvienta, lo mismo sucede hoy. Que Caín mató a Abel, lo mismo sucede hoy. Compra el periódico, escucha las noticias, abre tu teléfono y vas a leer allí que un hermano mató a otro hermano de sangre. Que un hombre se metió con su sirvienta. Que un pastor se metió con la secretaria. Y para allá y para acá, porque si bien Jesucristo no cambia, el ser humano tampoco cambiamos. La misma naturaleza pecaminosa que tenían antes es la misma naturaleza que tenemos hoy nosotros. Entonces el problema de este hombre era espiritual y quedó paralítico. Mire, yo escuché la historia de una mujer. Esa mujer amaba a Jesús. Es más, en una ocasión, en una asamblea grande le dieron un premio porque se sacó el primer lugar en ganar almas. Parece que en un año, escúcheme bien, trajo a 365 almas a la iglesia. O sea, una por día. Le dieron su premio. ¿Cuántos de aquí quieren ganarse ese premio en este año? Pues empiecen. Yo les prometo que les doy un premio. Pero traigan almas a Cristo. A lo mejor algo mejor que un carro.
y había ganado muchas almas para Cristo. Se ganó el premio de esa denominación que se las daban internacionalmente. Ella se lo ganó por ser la que se ganó más almas para Cristo. Bueno, así quedó. Después de un año, el pastor que le había dado los premios regresa a la iglesia donde ella era miembro y pregunta por la ganadora de los premios. Le dicen: ay, pastor, si supiera lo que pasó. Después de que usted le dio los premios, la hermana fulanito de tal se amargó tanto en su corazón por algunas cosas que sucedieron, que dejó la iglesia. Ya tiene 2 años que no viene a la iglesia, y lo peor de esto es que quedó confinada a una silla de ruedas, paralítica, no se puede mover. Y nadie podemos ir a hablarle a la hermana porque se nos enoja, está amargada ella. Entonces el pastor quiso aprovechar y quiso ir a visitarla, pero no lo va a atender, pastor. ¿Para qué va? Se pone de muy mala actitud y nos da pena, la verdad, que lo vaya a maltratar o le vaya a decir algo que no va. No, yo quiero ir a verla. Ok, pues vaya a verla. Y dice que llegó a su casa, tocó. Cuando su esposo y sus hijos abrieron la puerta, entró a la sala él, le dieron la bienvenida. Pues era el pastor, lo conocía, superintendente de toda esa denominación. Y llega y la hermana, ¿dónde está? Pues está encerrada en su cuarto, pastor. No quiere salir. Y la verdad, ni queremos que entre porque se pone como una fiera y pues no sabemos cómo vaya a reaccionar. No, yo quiero entrar a verla para saludarla. Y bueno, pues se le hace uno raro, ¿no? Después de saber que era una persona ganadora de almas, que no faltaba a los servicios, estaba en la iglesia y de repente está en una silla de ruedas y no quiere ir a la iglesia. Entonces el pastor entra. En cuanto entró al cuarto para mirarla, se le comienzan a rodar las lágrimas a la señora. Y por espacio de 3, 4 minutos comienza a llorar sin poder parar. Ahí sacó todo lo que tenía y el pastor le dice: hermanita, ¿qué pasa? Con ese cariño de Cristo, ¿no? Pues si tú estabas tan entregada y es lo que está pasando. Y dice: es que, pastor, yo no le he confesado a nadie. No le he dicho a nadie de mi problema, pero es que después de que me dieron esos premios, unos meses después, caí en la trampa del diablo y por ahí me metí con un hombre sexualmente. Alguien que no era mi esposo. Y me amargué tanto la vida porque soy una cobarde, no me atrevía a confesárselo a mi esposo, ni a mis hijos, ni al pastor, ni a nadie. Y poco a poco comenzó a venir la amargura a mi vida, la culpabilidad a mi vida, a mi corazón, que me comencé a enfermar, se me comenzó a torcer la boca, la cara y mi esposo con tanto cariño me llevó a los mejores doctores de la ciudad y ninguno me encontró nada. Y yo me amargué y me enojé con ellos. ¿Cómo no me he encontrado nada? Mire, si alguno de ustedes va al doctor y le duele la cara o le duele algo y no le encuentra nada, no se enoje con el doctor, mejor dele gracias a Dios que no tiene nada. Y muchas veces es que el problema no es físico, sino que es espiritual. Tanto que los instrumentos de los doctores no pueden detectar el problema que tienes porque el problema es espiritual, está en el corazón, no es afuera. Pero ¿cuántos de ustedes saben? Jesucristo dijo: límpialo de dentro y automáticamente se limpia lo de afuera. ¿Verdad que así dijo Jesucristo? O sea, el problema cuando empieza adentro comienza a repercutir en lo físico. Y esta señora, por la culpabilidad del pecado, de lo que había hecho, se comenzó a amargar.
Y esa amargura, Hebreos nos dice que es algo horrible. Dice que una sola raíz de amargura puede contaminarnos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, ¿sí o no? E impedir el fluir de las bendiciones de Dios a nuestra vida. Por eso tenemos que cuidarnos de la amargura, tenemos que cuidarnos del odio, tenemos que cuidarnos del rencor, porque eso va carcomiendo poco a poco lo de adentro. Pero lo peor es que eso, lo de adentro, no se queda adentro, se va hacia afuera y te comienzas a arrugar, te comienzas a hacer viejito, viejita, te comienzas a hacer feo, porque el pecado hace que la gente se vea fea. ¿Por qué cree que yo estoy tan guapo? No, porque estoy jugando, estoy jugando. Mi esposa me regaña, dice, no, vas a caer gordo, van a pensar que eres bien presumido. Ok, perdóname pues, perdóname, ya no vuelvo a decirlo. Pero el secreto de la juventud, de la salud, de verte bien, es tener una relación sana, saludable con Cristo Jesús. Haber sido perdonado de tus pecados. Porque la necesidad principal del ser humano, ¿tú piensas que tu necesidad es que te corrieron del trabajo y ya no sabes qué vas a hacer? Esa no es, ese no es tu problema principal. ¿Tú piensas que tu problema principal es que te dejó la esposa? ¿O que te dejó el esposo? ¿O que estás teniendo este problema? No, el problema principal de la mayor parte de las personas es espiritual. Y esta señora lo vemos. Ella no tenía nada en su cuerpo físico, pero comenzó a enfermarse porque permitió que el pecado entrara. Hay tantas personas que tienen cáncer, que tienen otros problemas físicos y están pidiéndole y pidiéndole a Dios, perdóname Señor, sáname Señor, sáname Señor. ¿Y cómo puede el Señor sanar a una persona cuando el corazón de esa persona está podrido, está enfermo? Y ustedes saben que el cáncer del corazón puede llevarte a la muerte más rápido que el cáncer físico en el cuerpo. Jesucristo pudo ver este problema en este paralítico. No sé cuál fue la causa de la parálisis de este hombre. Lo que sí sé es que su problema era espiritual. Si no, Jesucristo no se hubiera enfocado en lo espiritual primero. Y hay personas que, iba a decir que me están viendo, pero que me van a estar viendo. Y quizás eres una persona que estás teniendo problemas ahorita, no solamente en lo físico, en tus emociones, no hay estabilidad emocional, estás pasando por tantas cosas en tu matrimonio, con tus hijos, no eres feliz, tienes ese vacío en tu corazón y tú piensas que tu problema es tu esposo, que tu problema es la enfermedad, que tu problema es la falta de trabajo, que tu problema es tu jefe. No, déjame decirte, tu problema es tu corazón, que se está carcomiendo, se está acabando por el cáncer espiritual que se llama pecado. Pero si tú permites que Jesucristo entre a tu corazón y traiga sanidad a tu corazón, yo te prometo por la palabra de Dios, porque este paralítico primero fue sano en su corazón, sus pecados fueron perdonados, pero inmediatamente después de que su problema espiritual fue resuelto, dice la Biblia que se levantó, pudo caminar y pudo llegar la sanidad física a su vida también, pero todo comenzó con lo espiritual y después a lo físico. Yo no sé para quién estoy predicando en esta tarde. Todos ustedes parece que están bien.
pero yo no puedo verlo de dentro. Solamente Jesucristo puede ver la condición del corazón de cada uno de los que estamos aquí. No sé qué problema tú pienses que tienes, pero lo que te quiero decir es que primero tienes que pedirle a Dios que trate con lo de dentro. Y una vez que tú permitas que Jesús entre y haga limpieza total y sanidad total en tu espíritu y en tu corazón, lo demás es como el rompecabezas, va a caer todo en su lugar. Al ver Jesús, 5, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pobrecitos, no sabían que ante sus ojos estaba nada menos que el Creador de los cielos y de la tierra. Y conociéndolo Jesús en su espíritu, que cavilaban, porque Jesús conoce todas las cosas, de esta manera dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto no fue una sugerencia. Esto fue un mandato directo del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando el Señor Jesucristo da una orden, nosotros no estamos para discutir esas órdenes, sino para obedecerlas al pie de la letra? Amén. Pues tú quieres en esta noche aprender el secreto de cómo hacer que Jesucristo lance un mandamiento de sanidad a tu vida, que Él lance una orden de restauración para tu familia, para tus finanzas. Bien sencillo, permite que Él trate con tu corazón. Si traes odio, si traes rencor, permite que Él sane tu corazón. Y una vez que tú sanes tu corazón, inmediatamente Él va a lanzar esta orden de restauración para tu vida. Y cuando Él lanza un mandamiento o una orden, no hay diablo, no hay demonio, no hay nadie que pueda impedir el fluir de la sanidad y el poder de Cristo Jesús a tu vida. Porque ¿quién va a discutir con los mandamientos de Jesús? Amén. I want to take your word and shine it all around. But first, help me to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown for my reward.